Vamos a dar por inaugurado este tercer ciclo, año 2025, de este 43º Seminario Internacional que tiene como título Ciberseguridad, buenas prácticas y estrategias esenciales para proteger tu información. La misma va a estar a cargo del doctor Luis Ángel Ortega Gasca. Vamos a conocer su semblanza, experto internacional en seguridad integral, inteligencia, ciberseguridad, tecnologías de la información, telecomunicaciones, modernización y transformación tecnológica, coordinador de la seguridad para el sector energético de la Info Latinoamérica, con una experiencia de más de 4 décadas diseñando y ejecutando proyectos estratégicos para gobiernos y corporaciones de alto nivel, ha liderado iniciativas de impacto en infraestructura crítica, ciberseguridad y seguridad física. Además, desarrollado soluciones innovadoras en vigilancia electrónica, ciberdefensa y telecomunicaciones, incluyendo sistemas avanzados de telemetría y videovigilancia. Doctor en Administración, cédula 8818-110, maestro en Ingeniería de Sistemas con especialidad en grandes redes de información y transporte, cédula 786-5086, cuenta con múltiples certificaciones, diplomados y cursos especializados, entre otros, en planeación estratégica, ciberseguridad, telecomunicaciones, administración de riesgos, prevención de pérdidas, gobierno electrónico, seguridad corporativa y seguridad nacional, miembro expositor y colaborador de prestigiosas asociaciones de seguridad integral, seguridad corporativa, protección y análisis directivo, ASIS, de la Sociedad Americana de Seguridad Industrial, IACA, asimismo de la Fundación Internacional para Oficiales de Protección, la Asociación Mexicana de Especialistas de Seguridad Integral, la Asociación Internacional de Ciberseguridad, conferencista y colaborador en medios especializados y coautor de estándares en seguridad. Para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, que el día de hoy nos acompañe desde el hermano país de México, el doctor Luis Ángel Ortega Gasca, es todo un honor, es todo un privilegio académico e intelectual por la trascendencia de sus conocimientos, de sus estudios y por sobre todo la expertise que acabamos de ver cuando dábamos a conocer su semblanza. Maestro, puede dar inicio a su presentación. Gracias, querido Daniel, y bueno, gracias a todos los que están participando aquí y posteriormente en las redes sociales del instituto. Para mí es un honor el que me hayan invitado y va a ser un placer departir y compartir un poquito de esto que preparé desde un enfoque muy particular que nos atañe a todos, que es la ciberseguridad y buenas prácticas para proteger tu información. Con que una sola de las buenas prácticas, de las sugerencias o de los comentarios les haga sentido y les sirva para aplicar y les sirva para conocer algo diferente, un enfoque, una técnica, una página, pues con eso creo que valió la pena el esfuerzo que Daniel hace en temas de difusión a nivel internacional desde hace algún tiempecito atrás. Bueno, empezamos y un gusto, cualquier duda me pueden escribir y vamos viendo lo que se tenga. Bueno, creo que como en todo hay que empezar por el principio, ¿no? Hay que empezar por definir qué es información privada. Y pues la respuesta puede ser muy simple, depende de quién le preguntes, porque en derecho comparativo entre diferentes países cambian, pero sin embargo hay un eje rector que podría ser como un piso parejo para todos los países, que es el derecho internacional. Y en el derecho internacional, la información privada se refiere a esos datos personales que pertenecen a un individuo identificado o identificable y que tienen el derecho de ser protegidos de injerencias arbitrarias o divulgación no autorizada. Cada vez estamos viendo gobiernos que quieren, porque pueden, estar recopilando, agrupando y correlacionando información que desde ciertos puntos de vista puede caer en el terreno privado y que debemos, como profesionales, como ciudadanos, levantar la mano cuando no estemos de acuerdo en el tratamiento, en la finalidad o en la correlación de la información que es de nosotros y nos pertenece. Datos íntimos como la dirección, como eh, el número de hijos, las preferencias sexuales, datos sensibles, la actividad del día a día, el comportamiento, el perfil comercial, el perfil educativo, los intereses, las aplicaciones que usamos, la televisión o los programas o el streaming que vemos, no tendrían por qué estar en manos de alguien
que no sea a quien nosotros hayamos específicamente habilitados para tenerlos. Entonces, partamos de esta Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y construyamos en esta y otras sesiones cuál es el deber ser en cuanto a lo que podemos considerar como información privada y la forma en que debe de tratarse. Bien, partamos hacia un enfoque práctico con buenas prácticas. Toquemos la primera. Le llamé protégete permanentemente. Bueno, ¿de qué? Eso es lo importante. Me voy a proteger de amenazas y las amenazas están perfectamente estudiadas. El acrónimo DAT nos va a permitir tener referencia precisa de qué. La divulgación. Esto ocurre cuando alguien, un individuo, una institución, una empresa, eh, expone o exfiltra, que es otro término técnico y les invito a buscarlo, información sin autorización. Puede ser que algún portal en línea, alguien pueda acceder a él, alguna información que se tenga en una institución de gobierno, una institución privada, acceda por error, por omisión, por una API abierta, por unas credenciales, por una vulnerabilidad y, por ejemplo, divulgue cuentas de correo electrónico, nombres, números de tarjeta de crédito, si fuese un comercio electrónico. Bueno, a eso se refiere. Hay que protegernos de esa amenaza que es la divulgación y disclosure no autorizado de la información por actores externos y con fines desconocidos. Tenemos también la alteración. La alteración es cuando alguien cambia sin permiso datos, no necesariamente en sistemas de cómputo, sino en general. Vamos, al final la ciberseguridad atañe al componente informático, pero atañe más abajo la InfoSec al proceso. Entonces pueden haber registros alterados. Se ha dado, por lo menos en nuestro país, en México, algunas denuncias de alteración de documentos patrimoniales en los registros públicos de la propiedad, algunos registros de alteración de actas del registro civil. No tiene mucho en cierto estado, en Puebla, muy conocido, hubo todo un camión de ciudadanos asiáticos que obtuvieron acta de nacimiento mexicana, ¿no? Entonces, cuando alguien cambia intencionalmente información en el sistema y altera los datos, se dice que se tiene una pérdida de la integridad de la información, no podemos saber cuál es la verdad y eso es una amenaza grave. Y la otra amenaza es la denegación. Vamos, el denial es cuando no podemos usar, no podemos acceder, tenemos un servicio que nos es esencial en la operación de la empresa, en la operación de la dependencia, en nuestro día a día, y no podemos acceder, por ejemplo, a nuestro cloud, donde tenemos almacenado nuestra información personal, al sistema de ERP, al de nómina en un día de pago. Es decir, no hay una disponibilidad permanente de un servicio que debe ser esencial y que dependo de él para funcionar. Por ejemplo, en un sistema médico de un hospital, si yo no pudiera como médico o como internista o como técnico de imagenología o como laboratorista, si no puedo acceder a los datos del paciente, a las órdenes de servicio, a los registros médicos, pues no puedo operar. A eso se refiere. Y puede ser provocado por algo tan simple y que a veces no se comprende la magnitud de lo que implica bajar un programa de internet. No, es que el primo de un amigo tiene un Office que lo pones, lo instalas en tu equipo, pones una clavecita, corres un programita y ya tienes Office última versión, full con todas sus características. O tienes cierto programa de diseño gráfico o cierto programa de diseño asistido por computadora o cualquiera de estas herramientas obtenidas de una manera no legal que dirías, pues es que es un juego, es que pues, no cuesta nada, le das clic, es que en el centro las venden con $5, te llevas completa la aplicación. ¿Cuál creen que sea el interés? Pues simplemente te vuelves un usuario de un caballo de Troya, de un troyano, de una botnet y tu equipo de cómputo personal, de cómputo móvil, el servidor donde instalaron porque se quedó sin recursos la empresa y por ahí pusieron un programita que, bueno, esas consecuencias llevan a que en un ataque de denegación de servicios, tu celular, tu computadora, lo que hayas contaminado con ese troyano que te empujaron y que se vuelve un equipo controlable desde de un centro de control y comando, se vuelve parte de un ataque de denegación de servicios, o peor aún, se vuelve parte de una distribución de pornografía infantil sin saberlo, o de cómputo de criptomonedas. Entonces, algo tan simple como esto es equivalente a dejar la puerta abierta de la casa con las ventanas de par en par. Eso representa una posibilidad y debemos estar siempre pendientes de evitar ponernos y poner a nuestros seres queridos y a nuestro entorno profesional en riesgo por esa irresponsabilidad de instalar aplicaciones de origen desconocido que pueden provocar que seamos parte de un ataque de negación de servicio y entonces sí, alterar infraestructura crítica de un país o de una institución o de una empresa. Bien, ¿cuáles son las contramedidas? Y es importante en el antecedente técnico, me siento obligado académicamente a poner el antecedente y sí, pasa
a la parte práctica, pero vamos viendo. La tríada CIA, confidencialidad, que es un concepto no nuevo, que se propuso en 1976, en el siglo pasado, y nos permite controlar que solamente quien tenga autorización de va a poder acceder a esta información. Es un principio de need to know y del mínimo privilegio. Les voy a poner una información adicional para que puedan ampliarlo. La integridad se refiere a que los datos no sean alterados, modificados, cambiados, sin que correspondan a la realidad, que todo sea preciso, fiable y confiable, definido también en el siglo pasado, no es un concepto nuevo. Y, por supuesto, la disponibilidad. Esto es que siempre, cuando se requiera, se puede acceder al recurso, al servicio, al activo, de una manera constante. Y tiene mucho que ver con la continuidad de operaciones de un negocio, de un servicio. Entonces, esta triada CIA son las contramedidas a la triada que veíamos anteriormente. Bueno, temas para ampliar, por favor, busquen el concepto de SOD o segregación de funciones, busquen el principio de defensa en profundidad, fabuloso, busquen el principio de need to know, busquen el código de almirantazgo de la parte de inteligencia naval como referencia, el principio de compartimentación. Entonces son conceptos que podemos sin problema en sesiones subsecuentes desarrollarlos o, por su parte, les invito a dar un estudio profundo porque es información muy valiosa en cuanto toca al tratamiento de información en la seguridad y más allá de la ciberseguridad. Entonces, partamos también de un ejercicio de buena práctica. Cuando ustedes van a registrarse, hoy lo estaba yo haciendo para unas gráficas que quería incluir, encontré el sitio de statista.com e hice lo que siempre hago, que les comparto con mucho gusto. No doy mis datos personales. Eviten siempre, en todo momento, está dando sus datos personales. Es un activo. O sea, no es gratis el registro de acceder a Statista y a muchas otras páginas. En particular, pues, generalmente utilizo otro género, otro nombre, otro apellido, teléfono inexistente, sin nombre de la empresa, información prácticamente aleatoria. Y siempre vamos a tener un tema en muchas de esas páginas que nos pide un correo electrónico para enviarnos un enlace y ese enlace después hacerle clic para tener el match de que efectivamente la cuenta de correo pertenece a esta persona y ya tengo mi base de datos de marketing o incremento mi CRM o muchas estrategias que se hacen con información. ¿Cómo le damos la vuelta a esto? Pues muy fácil. Tenemos una página, al final les dejo la liga, donde yo puedo generar un correo temporal y regresar y colocar ese correo electrónico como mi correo del sitio este donde me estoy dando de alta. Y lo que va a suceder es que me va a llegar el correo electrónico a esta página temporal donde yo voy a poder darle clic en activar la cuenta, como si hubiese sido un correo electrónico corporativo normal y tradicional, y entonces poder acceder ya a la validación de dos factores que me aplicó el sitio al que estoy queriendo acceder y registrarme para tener la información o el servicio o lo que sea que me interese de ahí. Pues bueno, en el caso de esta página, lo que quieres es a perfilarte, autoperfilarte, diría yo, seleccionando qué es lo que quieres ver, para qué lo quieres hacer, qué te interesa. Bueno, uno va respondiendo. Está muy bien hecha la página. Yo dije, bueno, me brinco esta, pero no es factible. Entonces hay que elegir opciones, vamos. Al final hay unas gráficas que quería tomar de aquí, están muy bien y que yo pongo en la presentación, dándoles por supuesto el crédito correspondiente, pero pues les queda como tip de buena práctica no estar dando los datos personales, sino al contrario, protegerlos como el más fiero de los activos que uno tiene. Y esto implica también, como vamos a ver más adelante, proteger los datos y la información personal y la huella digital de nuestros seres más queridos. Bueno, entonces, como checklist, toma nota. Datos no reales. Debe ser tu estándar, dar información no real en los registros que hagas. Dar otro teléfono y usar la página que les comentaba. Hay otras, pero esta me agrada bastante, de email temporal para poder recibir el doble factor de autentificación. Bien, hablemos de otra buena práctica que es cuidar la huella digital. Qué es la huella digital? Bueno, vamos a platicar sobre ello y déjenme ver si podemos poner un pequeño video y configurar el audio para poder transmitir con mejor calidad. Querido Daniel, ¿me confirmas por allá en los controles técnicos si escuchan el audio? Y si no, ahorita veo que le muevo. Ok.
Hola mamá, hola papá. Soy yo ella. Bueno, una versión digital de mí. Solo un poco mayor. La tecnología de hoy en día es sorprendente, ¿verdad? Solo necesitas unas fotos como las que compartes en redes sociales, donde pueden ser tomadas y usadas por todo el mundo. Lo sé por ti, estas fotos son solo recuerdos, pero para otros son datos y para mí. Tal vez el comienzo de un futuro horrible, el futuro donde mi identidad puede ser robada, donde puedo ir a la cárcel por cosas que nunca haría. Imagina mi puntuación de crédito siendo destruida, papá. O mi voz copiada para estafarte, mamá. Mamá, tengo problemas. Necesito que me envíes dinero, por favor. No quiero convertirme en un meme humillado por todos en la escuela. Mátate, maldito perdedor. Y ciertamente no quiero esto. Lo que compartes online es como una huella digital que me seguirá el resto de mi vida. Te lo digo porque sé que me quieres y que nunca harías nada para hacerme daño. Así que por favor, mamá, por favor, papá, proteged mi intimidad virtual. Entonces, un tema que definitivamente invita a la reflexión y que es importante traer a colación en nuestro instituto. Y si hablamos de numerología, de números, del tamaño del barrio, digo yo, considerando barrio todo el Internet, pues estamos hablando de 8.230 millones de habitantes en este mundo. Se me escapó uno o dos quizás, pero ese nivel de población tenemos. Y de ese nivel de población, ¿cuántos tienen un dispositivo con acceso o con posibilidades de acceso a Internet, por ser conectado, poder interactuar con él? 5.760 millones. Y bueno, de esos 5.760 millones, ¿cuántos están conectados? Son 5.650 millones de dispositivos conectados a Internet. De ese tamaño es. ¿Y cuántos de ellos utilizan alguna red social? Pues prácticamente todos, ¿no? 5.410 millones. El 70% de la población tiene entonces un dispositivo móvil y el 68.7% está conectado y el 65.7%, ahí viene la referencia si quieren consultar el estudio completo, tiene acceso o es usuaria de alguna red social. Entonces, de este tamaño es el número. Daba yo la plática para unos chiquitines hace poco y bueno, les puse los números de ceros que lleva, que supieran que 8.23 y 9 ceros, corriendo el punto decimal, por supuesto, de ese tamaño es la cifra impronunciable. Por lo menos en mi país, en México, tengo las estadísticas que vienen en este estudio. La numerología, pues va así. De nuestros 131.8, casi 132 millones de habitantes, tenemos dispositivos que son alrededor de 127 millones, donde con acceso a Internet estamos hablando de 110 millones de estos dispositivos o de estos dispositivos un usuario, y donde el 93 millones tienen acceso a alguna red social. Es decir, el 96.5% de la población tiene un dispositivo capaz de acceder a Internet, el 83.3% accede a Internet y el 70.7% usa alguna red social. ¿Y qué redes sociales se utilizan? Ah, pues aquí las tenemos con todísimo gusto. Preponderantemente WhatsApp, seguido muy de cerca de Facebook. Posteriormente Instagram, TikTok, Messenger, Twitter y las demás que vemos aquí. De hecho, todavía aparece Skype, que ya es un producto que recientemente dio de baja Microsoft, pero está en la contabilidad que se hizo en este estudio el año pasado. Entonces, de este tamaño es el barrio. Y volviendo al tema de los niños, como una primera población de la que debemos de tutorear y asesorar, pues estamos hablando de que no le das las llaves del coche sin saber manejar a tu hijo y le dices, ve a la tienda a comprar. Bueno, porque le damos un dispositivo móvil y lo exponemos pues a este barrio tan grande con todo lo que implica, lo que puede encontrar ahí, hay que reflexionarlo. Y tenemos también adultos mayores que en esa inclusión digital acelerada, ya sea por la pandemia o por el impulso, el interés de estar modernizados, porque los adultos mayores que por lo menos en nuestro país representan un gran sector de la población que ha sido vulnerable, que ha sido sujeta de fraude, de engaños, como medio de transporte, por supuesto, las redes sociales y el Internet, pero con la consecución de un delito como tal, de fraude, de estafa. Incluso hemos leído acá en este país noticias de personas de tercera edad que se han suicidado al ver perdido
todos los ahorros de toda su vida por un error en el manejo de su aplicación bancaria que los llevó a darle el control a alguien más. Entonces, una muy buena práctica es tomar las medidas de desconfiar y verificar todo. Ahora, ¿cómo puedo desconfiar y verificar? Bueno, lo primero que es importante decir es que no hay que mezclar, es una buena práctica el tener dos dispositivos, un dispositivo móvil, donde tenemos nuestra actividad natural, y otro móvil, porque así nos obligan ahora los bancos, donde tenemos nuestro registro bancario, nuestra aplicación. Si se puede, por lo menos aquí en México todavía es factible con unos pocos bancos, tener aparte el generador de llaves dinámicas, el generador de tokens, mucho mejor para que ni siquiera esté en el mismo dispositivo. Pero, sin embargo, pues hay gente que trae su celular del día a día, con la aplicación bancaria, con el generador de tokens, todo en el mismo dispositivo y además sin un endpoint. Mucho más allá de un antivirus, lo que necesitamos es protegernos con endpoints que soporten anti-malware y que tengan componentes de protección mucho más amplios que solo protegernos contra virus. Y eso nos lleva a que van a encontrar antivirus gratuitos, regalados, aplicaciones gratis, pero hay una malignidad en esa gratuidad. Nada es gratis. Estás pagando. ¿Con qué? Con tus datos personales, con los datos personales, un número telefónico, correo, nombre de tus seres queridos. Hay casos en todo el continente de aplicaciones de gota a gota o de préstamo que luego se vuelven aplicaciones de extorsión y que se han hecho investigaciones y terminan en mafias transnacionales donde le roban 1, 2, 100, $500 a cada ciudadano, pero multiplicado por miles, se vuelve un negocio tremendo para ellos y obviamente un tema delicado para la seguridad personal. Entonces, a veces le damos a aceptar y hay unas páginas que aquí les voy a dejar donde se pueden verificar los famosos términos de servicio, como por ejemplo este de WhatsApp. Y en todo momento me pueden escribir a mis redes personales, por aquí está el logo. Me agregan y me escriben ahí el link que dice: Luis Ángel, vi la presentación, compártemela, con mucho gusto se las hago llegar para que la tengan siempre disponible y puedan con calma ir viendo los enlaces que les voy a dejar. Una página que viene más adelante les va a permitir verificar los términos y servicios, pero resumidos, ¿no? Esos que luego son kilométricas páginas. Bueno, aquí vamos a tener la posibilidad de tener unos términos de servicio resumidos donde podemos entrar este sitio de términos de servicio que no leí y podemos echarle un ojito a qué nos estamos obligando o qué estamos aceptando. Y estas son las gráficas que les había comentado acerca de Statista, porque a veces en este pues vorágine de la publicidad, porque pues, para eso es, ¿no? Para impulsarnos o para implantar decisiones a través de marketing, hemos leído muchos que WhatsApp no es de espía, ¿no? Que seguramente han visto la publicidad, en toda Latinoamérica está, que Facebook tampoco, que el sistema operativo más seguro y el dispositivo móvil más seguro es el iPhone. Y bueno, no quise pasar sin mencionar mi comentario desde mi óptica como tal. No tengo nada en contra, ni en pro de ningún ni de otro, pero es importante analizar en este contexto internacional de qué estamos hablando. Cuando tenemos un componente que se llama market share, estamos hablando que de los dispositivos móviles, el 84% son dispositivos Android y casi el 16% son dispositivos iOS o de Apple. Y hay otros componentes muy menores que prácticamente están en peligro de extinción. Entonces, realmente es un duopolio en el tema de dispositivos móviles, donde preponderantemente el continente europeo utiliza Android y algunos países del norte de Australia. Incluso aquí hay una estadística de los principales países en uno y en otro. Entonces, realmente la base instalada más importante pertenece a dispositivos Android. Y los dispositivos iOS, pues, son un componente menor al 20%, de hecho menor al 16%, al corte de estas estadísticas. Si mal no recuerdo, fue en 2021, hay en 2020 en una de ellas. Ahora, no se han movido mucho los números, pero ¿a qué voy? Bueno, que realmente son enfoques diferentes. Y me explico. Cuando uno tiene un dispositivo Apple, los fabricantes de antivirus ni siquiera tienen control de anti-malware, no tienen control completo de las funcionalidades como si lo tienen en una PC o en un dispositivo Android. Claro, anti-malware o endpoint protection de paga y de empresas reconocidas y profesionales. Entonces, en la plataforma de iOS están restringidos. Adicionalmente, en Android yo puedo instalar la aplicación que yo quiera, ni siquiera estoy amarrado u obligado a utilizar únicamente la Play Store de Google, sino hay otros repositorios, perdón, hay otros repositorios de información y de aplicaciones que yo puedo instalar. Incluso puedo habilitar una opción en mi dispositivo móvil
para permitir la instalación de aplicaciones de terceros. Si estoy haciendo pruebas y demás, puedo montar una aplicación y probarla en mi tablet, en mi dispositivo móvil y demás, sin ninguna restricción. No estoy obligado atado ni nada. El código fuente completo del sistema operativo está expuesto para que cualquier investigador de ciberseguridad, cualquier desarrollador del mundo, lo pueda revisar, lo pueda auditar, lo pueda mejorar, lo pueda cambiar y ni siquiera esté sujeto a que el fabricante lance una nueva versión del sistema operativo. Si yo quiero en un dispositivo Android cambiar el firmware, cambiar la ROM por una propia que hicieron en la empresa o en la institución, se puede hacer. En el caso del iPhone, no. Es una plataforma donde estás obligado siempre y estás desafortunadamente siempre entregándole tu información privada de manera constante a Apple. Es decir, cada vez que uses una aplicación, corre una telemetría y estadísticas de Luis Ángel está utilizando tal aplicación de tal hora en tal sitio. Si levanto una VPN en Apple, hay investigaciones, las pueden buscar en Twitter y en otras plataformas, donde con un análisis de tráfico se ve que de todas maneras sigue viajando información de telemetría fuera de la VPN y se sigue divulgando cuál es la dirección IP que tenemos. Y obviamente en la correlación de dirección IP con email, con IMSI, pues quiénes somos, en dónde estamos, con qué operador, a qué radio base de telecomunicaciones nos estamos conectando, con qué fuerza de la señal estamos, y vamos, no se puede ocultar lo que estamos haciendo en ese ámbito no porque estamos haciendo algo malo, sino porque es nuestro derecho a la privacidad que está siendo alienado por el único operador y con el que no podemos instalar ni podemos salir del ecosistema. Son dos enfoques diferentes. Uno podríamos decir que es seguridad por oscuridad, otra tarea que les puedo dejar para que le echen un quito. Y el enfoque de Android es, bueno, ahí está todo abierto. Si quieren hacer desarrollos de nuevas aplicaciones o lo que quieran, ahí está el código fuente para que lo puedan revisar y auditar. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, no me dejarán dejar fuera el dato de que había y hay diversos programas gubernamentales que están recopilando información con la colaboración de los principales empresas de tecnología del mundo, como en su momento lo denunció Edward Snowden, el famoso programa PRISM, donde teníamos recopilación de información desde los líderes políticos que ven ahí presentes, pero también de empresas, de corporaciones, en una operación mundial donde con esta colaboración o intercolaboración obligada o como ustedes quieran llamarle, aportaban trozos de información para poder crear perfilamientos y los perfilamientos, por supuesto, como ya alguna vez se demostró, permiten alterar voluntades y tener información que no deberían de tener porque es información privada. La página que les decía que es interesante echarle un ojito, aquí se las dejo, esta página, versión en español, nos va a permitir en un vistazo rápido leer, cuando le dimos a aceptar los términos, donde usted leyó, sí, claro, por eso dicen, es la mayor mentira en la web, que ya leímos los términos de servicio, bueno, poder darle clic y poder ver en un resumen a qué me obligué con Facebook, a qué me obligué con OpenAI, ChatGPT, a qué estoy obligado o qué acepté cuando dije clic y sí acepto los términos a WhatsApp, ¿no? Échenle un ojo, la realidad es que es información valiosa, educacional y, por supuesto, en el ámbito de la ciberseguridad. Cuando nos llega un correo electrónico, cuando nos llega un SMS y nos invita a dar clic o ha pasado, hay una campaña recientemente donde no se pudo entregar su paquete, por favor entre a este enlace para aportar información al respecto. Bueno, ¿cómo verifico si tengo bajo presupuesto, si la URL es sana o es saludable, si no tiene malware? Bueno, este sitio web, SysTcheck, nos permite hacer esa verificación de una manera amigable. Simplemente pues yo voy a mi mensaje de texto, copio la URL o entro al correo electrónico, no le doy clic, copio cuál es el enlace y me muevo al sitio que les estaba yo comentando, la pego aquí, le doy submit y me va a decir la reputación, si está enunciado, si tiene algún componente maligno. Y bueno, es una manera manual, sí, pero es una manera importante que me va a permitir revisar cualquier URL que me llegue. Tenemos también en otro sitio web, además de también poder revisar URL, podemos aquí en este sitio subir cualquier adjunto sospechoso que nos hubiese llegado, lo subimos a virus total, como se sube cualquier archivo de una manera muy, con facilidad de uso. Elegimos el archivo, lo subimos, se hace un análisis y al final nos dice si trae o no trae malware, si trae alguna macro, si trae embebido algún ataque de esteganografía o de otros ataques técnicos que son factibles y que se embeben dentro de los metadatos, dentro de la estructura de un archivo aparentemente inofensivo. Bueno, otra buena práctica y que no puedo no transmitirla es lo que tiene que ver con el manejo de contraseñas
con el doble factor de autentificación y con el gestor de contraseñas. Una contraseña, entre más aleatoria, no la hace más fuerte. Les voy a dar algunos ejemplos de buenas contraseñas y que son además fáciles de memorizar. Este es un ejemplo de una buena contraseña porque tiene acentos, tiene caracteres, más allá del alfabeto, las letras y los números, porque tenemos caracteres especiales como el signo de admiración, como el guión bajo, como la A acentuada. Entonces, esto nos permite hacer más fuerte la contraseña por el juego de caracteres que se están involucrando, como también lo es esta otra contraseña, y como no lo es, los dos ejemplos de malas contraseñas que les estoy planteando, al que agrego, por supuesto, el clásico conocido password 1245 o password y el año, ¿no? Con P mayúscula, claro. Entonces, es importante como mensaje respecto a la contraseña, entre más larga, mejor. Más que aleatoriedad de tener serie de caracteres involucrados, la realidad es que una frase de 25 caracteres sencillos es más fuerte que una de 8 con símbolos aleatorios del todo el código ASCII o del Unicode. Son buenas recomendaciones el que utilicen o armen o estructuren frases fáciles de recordar, pero pues, que van a ser difíciles de adivinar para quien no tenga contexto. Es importante leer lo siguiente y voy a citar 3 fuentes para desmitificar una constante que ha permanecido en la tecnosfera por mucho tiempo. No es necesario cambiar periódicamente las contraseñas. Eso está perfectamente estudiado. Incluso está en el estándar 863B del NIST, publicado en 2017, que términos más, términos menos, dice, no deben exigir que las contraseñas se cambien de forma arbitraria, periódicamente, pues. Sin embargo, deberán forzar un cambio si existe evidencia de compromiso del autenticador, evidencia de compromiso. Tal vez les platico dónde pueden hacer ese chequeo de evidencias. ¿Dónde también lo dice? Bueno, en el 2015, en la Password Guidance, publicado por el gobierno de Inglaterra, Reino Unido, también lo menciona, ahí está la liga, y palabras más, palabras menos, dice, la mayoría de los administradores obligará a los usuarios a cambiar su contraseña en intervalos regulares, 30, 60, 90 días. Esto impone cargas al usuario, quien probablemente elegirá nuevas contraseñas que solo son variaciones menores de la contraseña anterior y no aporta beneficios reales. Y hace 16 años, en la Academia de Ciencias fue también documentado en un artículo científico que quienes obtienen contraseñas obligados a este cambio frecuente, pues no reduce de manera significativa el riesgo. Es decir, se incrementa la carga administrativa sin que aporte una eficacia verdadera al riesgo. Quien tiene tu contraseña o quien obtuvo una contraseña, la va a usar de inmediato. O sea, no se va a esperar y entonces el cambio frecuente no te va a ser más resistente. Te va a ser más resistente que tengas un doble factor de autentificación, como en el caso del banco, con un token, como en el caso de un portal, con una validación con un número único a tu dispositivo móvil o a una aplicación de generación de tokens y de validación. Eso aporta mucho más que el estar cambiando frecuentemente de contraseñas. Como buena práctica, también para que la anotemos en esta exposición, es el supervisar y acompañar. ¿A quién? Pues a los adultos mayores, a los niños, en particular a los niños. Aquí les dejé pues este artículo de Guardian del 2025, donde habla precisamente del uso de un juego muy, muy utilizado en nuestro continente, que es Roblox. Hay indicios y evidencias de que está involucrada una mafia en este tipo de juegos, y no solo en este juego que es aparentemente inofensivo y que es más de creatividad, sino incluso en juegos de tiradores, de peleas, de batallas y demás. En México hemos tenido casos de reclutamiento por parte de los cárteles de niños, niñas y adolescentes a través de los juegos. Me platicaba un amigo muy querido de cierta niña, que aquí hablo yo de un caso similar, pero de un niño, donde en Roblox la contactaron desde los 14 años, le hicieron llegar su pasaje de avión para que viajara a Ciudad de México y solamente la rescataron porque hubo la fortuna de que pues no depositaban para el Uber, ¿no? Entonces llegó al aeropuerto de Ciudad de México, le habló un primo, el primo le dijo, pues, ¿qué haces aquí, hija? Todavía era menor de edad cuando llegó y pues lograron rescatarla de una red de pederastas totalmente documentados. Entonces, la realidad es que esto está ocurriendo, el reclutamiento forzado en todo el continente, y veíamos la numerología al principio, donde hay millones de usuarios que utilizan en redes sociales, y entonces, pensando en la mentalidad, porque eso es lo que nos toca a la gente de seguridad, adelantarnos a los hechos, prevenir los delitos,
y adelantarnos. Entonces, si pensamos como ellos y tenemos que buscar mano de obra, pues el reclutamiento, por los medios que sea, la atracción de esa mano de obra, pues va a ser donde haya un mayor número de usuarios. Y ya veíamos cuáles son las cifras de exposición de Internet en general y de redes sociales en lo particular, en las diferentes redes sociales a nivel México y a nivel continente y a nivel país. Entonces, es ahí donde van a suceder con falsas promesas de empleo o con la esperanza de una nueva vida o con capacitación. Vamos, hasta en Estados Unidos han detectado a la mafia, bueno, a la ciberinteligencia coreana haciendo ofertas de empleo falsas para obtener nombres, currículos de personal clave, sobre todo que despidieron bastante gente en los vecinos del norte, para reclutar y obtener obviamente acceso a información confidencial de las empresas. Y quería platicarles, esto va a quedar para una plática posterior, una anécdota interesante. Deseaba yo traer, y la IA no me permitió terminar, ahorita les explico, a tiempos modernos una aplicación que nos permite cambiar la voz, porque quería yo hacer una llamada a las autoridades para denunciar cierta página. Entonces, si han oído o han leído, hay algo que se llama Vibe Coding, impulsado recientemente por esta transformación tecnológica que está llevando a cabo la IA, donde podemos irle pues dando con lenguaje coloquial información a la IA. Yo tomé una aplicación que pueden encontrar en GitHub, se llama Lyrebird, que en mi particular versión de Linux no funciona. Y dije, bueno, pues vamos a poner a chambear a la IA y que nos la actualice. Y bueno, al principio me empezó a mandar unas cosas, le pedí unos cambios, funcionaba, luego le pedí otros y empezó a introducir errores tan sencillos en programación, unas comillas te pueden dar te pueden tronar la ejecución de tu código. Bueno, empezó a introducir este tipo de errores y yo todavía, pues, en buena onda, ¿no? Esperable que me entregues el nuevo zip con la versión actualizada sin errores inducidos, mándame y ya no me preguntes más. Bueno, todavía me dice, mira, bien amable, te lo voy a poner aquí. Gracias por avisar, sí, cierto, ¿verdad? Fue por una comilla que sin escapar se me fue en la etiqueta de estado, ya lo corregí, ya empaqueté una versión que arranca sin el error. Bueno, me dice lo que corrigió, algunos parámetros de ejecución, comillas, bla, 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 bla. Y bueno, me manda, según ella, una versión ya corregida. Ah, pues, ok, vamos a ejecutarla, ¿no? Entonces tengo mi entorno donde puedo correr Python. Este, y bueno, maliciosamente dije, bueno, pues solo le voy a dar de retroalimentación una captura de pantalla, voy a pintar en la imagen una flecha y le voy a poner un texto. Sigues con el error. ¿Por qué? Es deliberado, provocando, bueno, esta diversión que nos permite la tecnología. Y miren, es que es la verdad maravilloso, ¿no? Tienes razón. A empezar, hizo un buen análisis de la imagen. Ese error es por la comilla, aquella comilla que me dijo que ya había solucionado y bla, 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 no fue deliberado, te dejo la corrección mínima exacta, cómo aplicarla. Me manda una línea, se llama un one-liner, donde simplemente tienes que cambiar ese dato, ¿no? Y bueno, me manda un one-liner para aplicarlo con set, shalala, con Perl, de hecho. Y bueno, continuamos este proceso interactivo. Entonces, pues bueno, ya me mandó el zip, pero después había unos cambios pendientes, ¿no? Entonces le pedí pues, por favor, aplícalos, ¿no? O sea, no entiendo por qué no generaste el zip como conducente y seguimos perdiendo el tiempo conversando de una forma excesivamente interactiva. O sea, me sigue preguntando cosas. ¿Cómo quieres decir? ¿Quieres que te lo empaque? ¿Quieres que le ponga tal nombre? Es, es, es curioso, ¿no? Cómo está diseñada esta arquitectura interactiva para hacer codificación. A lo mejor la herramienta no está todavía en su mejor momento, pero como tecnólogo es importante. Yo le llamo a esto reticencia laboral de la IA, porque pues me sigue haciendo preguntas, ¿no? Entonces, ahora sí, los cambios pendientes, ahora sí los aplico, ¿no? En la siguiente versión. Entonces, bueno, ya pasé a otra IA sola, dije, bueno, genera una imagen con dos personajes, hombre y mujer, pum, me generó la imagen, le llamé Los Becarios. Hagan de cuenta, en esta analogía que nos permite esta interactividad, que si ustedes están usando a la IA, específicamente este es ChatGPT, última versión de paga, obviamente no es la gratuita, dije, bueno, vamos a probarla con la de paga. Pues es como un becario, pero esos becarios medios flojos, ¿no? Que hay que andar arreando becario, becaria, para no ser excluyente. Hay que darle, dando retroalimentación como nana para que hagan las cosas. Y eso nos llevó, y es un dato importante mencionar, bueno, ¿y cómo citas o cuál es el deber ser, pues en el enfoque de la APA o de alguna otra metodología de citation? Bueno, ¿cómo citas cuando generas una imagen? Y encontré que, bueno, es el título de la imagen, se pone el prompt con el que se generó y se pone el autor o el coautor quien generó el prompt, además de introducir cuál es la IA, el motor que se estuvo ocupando y en qué fecha, ¿no? Bueno, ahí se me fue el 23, realmente es 25, es de hoy. Y bueno, entonces, volviendo a nuestra becaria, a esta becaria que les estaba enseñando el vibe coding,
pues le volví a decir, no, ¿sabes qué? Tienes que corregir. Y ella me regresa y dice, pues ya corregí, ¿no? Dime los nombres exactos de los widgets y me pide un archivo que se llama main window, que ella misma me lo ha mandado en las N versiones anteriores. Y bueno, entonces se lo vuelvo a hacer llegar, ¿no? El archivo y le pongo, te comparto el archivo nuevamente porque ya lo tenías. Se encuentra en el zip que me haces llegar en cada ocasión, pero bueno, ahí te va el archivo, ¿no? Y vuelve a procesar. Aquí dice que tardó, no sé, 33 segundos, pero realmente media hora, 20 minutos, 40 minutos, esos tiempos de proceso está haciendo. Total, que me recordó, para los que somos de experiencia acumulada, la historia sin fin. Hagan de cuenta que era el tema de, pues, de nunca acabar, ¿no? Y me vuelve a preguntar, solo confirma, ¿quieres que el zip final se llame igual que el anterior? ¿O prefieres que lo marque como una nueva versión? Pues, ya en la chocha completa, pues le llámale como quieras, pero mándame el zip. En mi control de versiones sería el versión 3L. A ver, empecé en la versión 1A, 1B, 1C y así. Entonces ahorita vamos por la 3L y todavía no hemos podido tener una aplicación modificada de esta utilería. Entonces realmente pues es un tema que le falta madurez tecnológica al motor de ChatGPT. No dudo, como hemos visto con el avance de la IA, que en un futuro tengamos ya una mejor producción de bytecoding, pero lo que es al día de hoy, pues todavía deja mucho que desear esa becaria o esos becarios. Entonces, bueno, así las cosas. En cuanto a lo que tenía pensado, los tips que les dejo, pues están totalmente a su disposición. Es un honor haber podido compartir con ustedes. Estoy al pendiente de cualquier duda. Si requieren la presentación, con mucho gusto me la pueden pedir. Me agregan el link, me escriben. Aquí les dejo mis datos y algo más que necesiten. Estoy a sus órdenes. Estimado y querido amigo Daniel, adelante, te devuelvo el micrófono, es tuyo. Doctor Luis Ángel Ortega, a esta maravillosa presentación que usted nos ha regalado el día de hoy, con mucho conocimiento, mucha experticia, ha sido muy, muy preciso el enfoque, la perspectiva que les ha dado, muy, muy, muy importante para conocer estos tópicos. Realmente, los que nos acompañan, por favor, en la plataforma de Zoom, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta a través del servicio del chat? O en su defecto puede hacer uso del micrófono. ¿Alguien, por favor? Yo creo que no ha quedado todo muy claro. La realidad es que les estoy dejando tarea. Ahí tienen una serie de enlaces que es importante irlos pues analizando. Recuerden, desconfíen de todo. Hay que estar al pendiente. Hay que tomar las medidas de precaución y sanidad, las mínimas que pudieron apreciar en la exposición. Yo me considero, y los invito a considerarse también discentes permanentes, es decir, que siempre deben de estar abiertos a nuevos conocimientos, nuevas tecnologías, a opiniones diferentes, porque en esa construcción humana, en esa discusión, es lo que nos permite ir mejorando más allá de la IA. Y no podía dejar de mencionar la IA en nuestro instituto, Daniel, porque pues es un componente clave de la ciudadanía digital. Y creo que son temas que iremos desarrollando en otras oportunidades que tengas a bien invitarnos. Va a ser un placer. Acá hay una pregunta. Adelante, escucho, Leo. Ya yo lo voy a leer. Ahí dice, ¿cómo adquiero o implemento el autenticador? El doble. Sí, el doble factor de autentificación es importante. Por ejemplo, voy a hablar de cierta marca líder en el cuadrante de Gartner que dentro de nuestro portafolio tenemos. El Authenticator es gratuito. Microsoft también te permite bajar un Authenticator y los sitios lo que tienen es una semilla, un QR, pues, pero al final es una semilla. Tú presentas el Authenticator, escaneas la semilla y tienes ya acceso a la generación de tokens para ese sitio web. Yo utilizo también uno gratuito, es open source, se llama FreeOTP. Si quieren echarle un ojito, es el FreeOTP y lo hace Red Hat. Red Hat es una de las compañías precursoras del código abierto, del open source, comprada hace algunos años por IBM y quien fabrica una de las distribuciones de Linux más importante a nivel empresarial en el mundo. Y bueno, tiene este FreeOTP, a ver si aparece aquí en la cámara, si el enfoque lo permite, creo que no, pero lo pueden buscar en el Google Play como FreeOTP. Entonces, tú entras al sitio que soporta este autentificador y escaneas. Ahora, Lino, si tu pregunta viene de la parte de atrás, ¿cómo implemento el doble factor de autentificación en las aplicaciones que generas? Pues tienes dos caminos. Un camino es utilizar APIs de paga
desafortunadamente, que ya están preparadas para ello, que te viene incluso hasta con la integración de SMS para que por mensaje de texto, por aplicación, por correo electrónico, le pueda llegar al usuario el doble factor y pueda hacer el match con la contraseña que sabe, con el token o el dato o el número adicional que le está llegando por el otro medio de comunicación. Se pueden alquilar los servicios de estas API, generalmente se compran por volumen, de 5,000, 10,000, 15,000 tickets de generación de doble factor de autentificación. Y bueno, también es factible, hay varias librerías open source, las vas a encontrar en GitHub sin ningún problema, donde puedes ir adaptando sin llegar a blockchain, pero con un tema de SSL, de OpenSSL, este doble factor de autentificación, esa generación de semillas, para incluirlo en cualquier aplicación o en cualquier portal web que tú generes y ya que tengas oportunidad de integrar. Pero hay disponibles para usuarios y también técnicas y tecnologías disponibles. Un placer. Luis, usted nos ha regalado algunas frases, algunas ideas claves y fundamentales. No confíes en nadie. Porque no confías en nadie, no existe lo gratis, lo estás pagando. ¿Con qué? Con datos. No hay nada gratis en este mundo de las competencias, de los conocimientos y de los saberes digitales, porque de alguna otra forma estamos pagando. Quiero hacerte una pregunta, unas preguntas, Luis, por favor. Con gusto. Desde tu perspectiva, desde tu enfoque, ¿cómo formamos al niño, al joven, al adolescente en competencias digitales, en uso de las TIC, en uso de aplicaciones, en uso de herramientas? Ahora, en uso de herramientas de inteligencia artificial, en este nuevo despertar, en este nuevo amanecer de la inteligencia artificial, y vayamos a preguntarnos qué tiempo nos durará toda esta locura que se vive. Y bueno, los datos también nos dan y nos indican que lo que se ha invertido en inteligencia artificial en grandes cantidades al día de hoy, un estudio revelaba que no era lo que se estaba esperando dentro de la ganancia, dentro de la rentabilidad. Mira ese detalle en Reino Unido, en Inglaterra, Estados Unidos. Yo te digo, la pregunta es, ¿cómo debemos empezar a formar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes? Porque las personas adultas que no tienen interés en acceder a estas herramientas, a convertirse en ciudadanos digitales, y yo veo que la tarea sería por niños, jóvenes, adolescentes, porque hay adultos que ya se rechazan de plano. Otros, por la obligación de su trabajo, su ocupación, porque tienen labores, porque necesitan estas herramientas, porque quieren hacer más fácil este trabajo. ¿Qué nos dirías al respecto, maestro, por favor, Luis? Yo tengo unas opiniones muy particulares que con mucho gusto platico. No venía yo preparado. Hay algunos slides como te decía, este es un trabajo en proceso de platicar. Pero lo primero que creo que es importante que todos sepamos, perdón si me extiendo un poco en el tiempo, es saber de dónde venimos, porque conocer de dónde venimos nos ayuda a mejor precisar hacia dónde vamos. La IA viene desde el siglo IX. Su primer componente son los algoritmos. Lo tenemos aquí, lo tenemos aquí en pantalla. Viene con contribuciones en la evolución del pensamiento, de las tecnologías y de las ciencias humanas, con componentes que tienen que ver con probabilidad, con estadística, con el álgebra, con la lógica, con el cálculo matemático, hasta evolucionar a la lógica teoría computacional, a las redes neuronales artificiales. Y hay un artículo imperdible, colaborativo, por cierto, de Wikipedia, que les dejo la liga al final, donde precisamente habla de toda esta evolución de la IA como tal. Pero tu pregunta es fantástica, estimado Daniel, siendo tu core business, la educación. Creo que además de ser fantástica, es totalmente ad hoc a la temática que se maneja aquí en el instituto. Y es cómo creamos en nuestros niños estas habilidades, sí, pero también estas responsabilidades, creo yo, y aporto en la parte de tecnología y en la parte de inteligencia artificial. Y como te decía, mis opiniones las comparto con mucho gusto. A lo mejor no son típicas, pero volteemos a ver estos hijos de los magnates más importantes del mundo tecnológico y el tipo de escuelas a las que asisten. Leí hace algunos años, probablemente más de una década, y es cuestión de actualizar el dato, lo podemos buscar entre todos, que ellos procuraban llevar lo más adelante en el tiempo al acercamiento de la tecnología dentro del entorno educativo colaborativo, e incluso pagan muchos miles de dólares al año por educación donde los tienen aislados del componente tecnológico.
Es totalmente al discurso que en nuestro país y en sus países nos han dicho las autoridades, donde debemos de llevar más tecnología a las escuelas. Bueno, estos megamillonarios lo que hacen es el sentido totalmente inverso, dejar lo más que se puede la tecnología fuera del componente educativo. Y creo yo, esto aporta, porque comparto esa opinión, a la interacción humana, a la construcción de relaciones, a la colaboración desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista de la elección de qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer en el día a día. Yo tuve oportunidad hace ya algunos años de crear unos kits educativos para fomentar el trabajo en equipo, para fomentar la actividad física a nivel preescolar y a nivel primaria, y eso es invaluable en la construcción. Ahora, vamos a ponernos fatalistas, o les invito a acompañarme en este viaje fatalista. Pensemos que en algún momento todos los niños de kinder, de primaria, de secundaria o del, como denominen en el nivel educativo de cada uno de sus países, estos grados iniciales, cada vez más usarán algún componente de IA para resolver un problema matemático, para resolver un problema físico, para resolver un problema de relación y de interacción, para resolver una situación, delegando totalmente a ese motor estadístico matemático, que ya vimos los fundamentos, para que les diga cómo hacer algo. Qué bien, o sea, van a resolver el problema, lo van a hacer rápido, lo van a solucionar, pero no van a pasar de algo que tú sabes mucho más que yo, por ese proceso cognitivo que va a incentivar la generación de conexiones a nivel neuronal, a nivel cerebral, si hubieran vivido la experiencia y las dificultades de una manera interactiva y física. Yo creo, en general, y retomando el tema de la tecnología, que es buena, pero no debe ser ni el objetivo ni la primera opción, porque lo que vamos a producir en el mediano plazo es un deterioro en las capacidades neurocognitivas de los educandos y vamos a provocar en el largo plazo un deterioro de la capacidad humana, de la invención humana para generar nuevo conocimiento y resolver problemas. Es mi opinión muy particular, pero gracias por preguntarme y la comparto con mucho gusto. Creo que es un tema en el que debemos todos, desde nuestra trinchera, como ciudadanos, como padres, como hijos, como hermanos, buscar cómo hacerle. Yo he visto ahora la proliferación en todo el sector educativo universitario de maestrías, doctorados en ingeniería, en ingeniería, incluso ingeniería en diseño de prompting, maestría en inteligencia artificial, doctorados, postdoctorados, cuando debería ser un componente como cualquier herramienta, como una calculadora, como una regla, como un compás, algo que está ahí y que todos debemos de saber usar, pero no ser nuestro primer camino para solucionar los problemas. Es algo que debería estar en todos lados. No tendríamos por qué crear formaciones educativas específicas para uno u otro sector circunscrito, porque es una tecnología cuya aplicación es universal y es mucho más extensa. Pero debemos de cuidar la dependencia, porque entonces vamos a caer en la dependencia de los centros de cómputo, que recordemos, la nube no existe, o sea, es la computadora de alguien más que estamos ocupando, decía Richard Stallman el siglo pasado, y es una realidad, no sabes bajo qué marco jurídico está operando esa IA que te está dando servicio, bajo qué jurisdicción. Tuvimos esta semana un fallo masivo mundial de AWS, que es el proveedor, el primero o el segundo más grande en el mundo, y entonces se cayó WhatsApp, se cayó Netflix, se cayeron aplicaciones, claro, por la dependencia tecnológica para poder operar, porque a nivel empresarial no se toman en cuenta que no es la nube, o sea, no existe el concepto, es un conjunto de data centers ubicados en ciertas geografías que pueden estar supeditados a mi conectividad, a la conectividad de mis usuarios, hacia esos data centers y a la misma operación de esos centros de datos. Y debo de pensar en estrategias donde disminuya mi riesgo como empresa, donde aumente la continuidad del negocio en un esquema híbrido multicloud. Bueno, lo mismo a nivel estudiantil. Tendríamos que pensar en estrategias, en formas, en maneras, en técnicas, donde tengamos una diversidad de pensamiento impulsada hasta hacia nuestros hijos para que sepan cómo, sepan qué, lo hagan una o dos veces y después sí, claro, acelera todo este proceso con el uso de inteligencia artificial. Pero no es tu primera opción porque lo que necesitamos es crear esos procesos neurobiológicos para que el intelecto, la iniciativa crezca y se amplíe. No sé si me extendí mucho, perdóname, No, estimado no, amigo, Luis, por favor, pero es no, así no, desde Luis, mi no te opinión. preocupe por el tiempo, porque cuando nosotros tocamos temas fundamentales y capitales, no se preocupe por el tiempo. Vamos a Muchas seguir a la gracias. idea que has desarrollado y me remonto al trabajo fundamental de Jean Piaget y que al día de hoy se está construyendo una inteligencia artificial para que responda toda esa filosofía y epistemología de Jean Piaget. En ese mismo trabajo a sus seguidoras de Piaget Integral
y también al trabajo en el MIT de Simon Papert, en la línea que tú desarrollas, cómo ya se empezaba a ver el papel de la computadora, cómo entraba el tema educativo, la tecnología educativa, y cuál era su papel. ¿Por qué? ¿Por qué los niños? ¿Por qué los jóvenes? ¿Por qué los adolescentes? Los expertos en inteligencia artificial en el mundo nos dicen que en general la humanidad al día de hoy, después de ese 22 de noviembre, de ese lanzamiento del chat GPT en versión gratuita, simplemente y sencillamente estamos haciendo uso mal de estas herramientas de inteligencia artificial en sus 7 niveles que hay al día de hoy. Simplemente hay ciudadanos digitales que no sabemos usarlo, hay ciudadanos que no son digitales, que no tienen acceso, no las usan, no las quieren utilizar. Y aquellos que, entre comillas, decimos que somos expertos, nos está diciendo estos estudios que reportan en que no las usamos bien. Yo miro con óptica el directorio, los que integramos aquí los diferentes proyectos, en que son nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, donde debemos formar el próximo capital humano para México, para Perú y para el mundo. Junto a la idea, nos regala la historia de la inteligencia artificial de Wikipedia, donde los grandes expertos dicen que no recurren a Wikipedia, y siendo objetivos, veraces y científicos, Wikipedia tiene cierta información científica y tecnológica muy, muy buena. No todo lo que hay en Wikipedia es malo. En eso totalmente de acuerdo. Voy a pasar a otra pregunta, maestro, y un poco ligado a lo que usted va desarrollando. Con El mucho tema, gusto. el tema de la inclusión digital, el tema de la democratización digital, de que tengan una oportunidad todos los ciudadanos del mundo. Nosotros tenemos aquí un lema, y siempre lo damos a conocer: educar oportunamente todo cuanto tiene de hombre a cada uno de los que habitan este planeta. ¿Qué es lo que pasa cuando usted toca ese tema de la huella digital? Mientras estoy en vida, mientras hago uso y después que me muero. ¿Qué es lo que pasa con la huella digital, maestro, por favor? Es un tema interesante y apasionante. Recordarás, y si Hierro me corrige o lo buscamos, Kofi Annan hablaba sobre el crecimiento ligado del Producto Interno Bruto con la tecnología. Es decir, damos otro enfoque. La aplicación o el uso correcto de la tecnología permite que los países aceleren su crecimiento económico, bien aplicado, tú lo mencionaste con la inclusión digital, aceleren su crecimiento educativo, la difusión del conocimiento con las tecnologías digitales correctamente inmersas en el programa o en el proceso de enseñanza-aprendizaje, bajo la teoría que cada país adopte como prioritarios, las teorías de Piaget. No es mi área de la educación, pero un poquito he escuchado acerca de ellas. Y en, en algún momento que estuvimos Luis, desarrollando, sí, ahí en lo que tú señalas, queramos o no queramos, el conexionismo, el constructivismo, eh, el interaccionismo, todas las corrientes contemporáneas pedagógicas nacen con Piaget, nacen con sus discípulos, se desarrollan en el MIT, y todas las otras nuevas teorías abrazan de alguna u otra forma su origen. esto. Siga, maestro, por favor. Correcto. El otro día en una certificación del conocer, por acá es certificación de competencias laborales, hablábamos de la taxonomía de Bloom, por supuesto, bueno, atribuida a Bloom, pero fue un tema colaborativo, y de la taxonomía digital, involucrada ya en el tema de la apropiación o de la inclusión de las tecnologías de la información dentro del proceso educativo, y los verbos que, pues, evidentemente, atañen a esa actividad. Y en este punto de la inclusión de la huella digital que estamos creando y de la huella, pues llamarla post la existencia humana, hubo un activo que fuimos creando en el tiempo que es nuestra huella digital y que, bueno, en los términos de referencia que puedan echarle un vistazo, eh, pierdes la propiedad de alguna manera. Es decir, si tú subes algo a internet, una foto, un video, un análisis, un estudio, un artículo, eh, haces
una pérdida total de la tutoría y de lo que hagan con él y de dónde termina. O sea, sí están los derechos de propiedad industrial, los derechos de otras, sí, claro, y la paternidad, ¿no? Pero al final, pues es conocimiento, idea, es huella, es dato, es información que subes y es tu legado digital. Entonces, sí hay que trabajar como continente en los derechos digitales. Un amigo muy querido, he platicado en algunas ocasiones sobre el derecho al olvido, que aquí en nuestro país es un derecho que no existe, por lo menos jurídicamente, específicamente determinado en el andamiaje legal. Desconozco en Perú, creo que es importante y me queda la tarea de hacer un derecho comparativo entre los diferentes países de Latinoamérica Igual, respecto a esa huella iguales, digital. Creo iguales, que es, iguales. sí, tenemos que hacer ese derecho comparativo, ¿no? Me parece que hay algunos documentos jurídicos legales en el continente europeo que sí reconocen, por poner un caso, este derecho al olvido. Tenemos en Naciones Unidas, si no recuerdo, en UNICEF, alguna vez leí una carta con los derechos digitales de los niños, que ya veíamos el caso de él en el video que les presenté, de cómo podemos dañar y crear anticipadamente una huella digital de cualquiera de nuestros hijos con el simple hecho de publicar una fotografía de las vacaciones o de cualquier elemento. Hay que cuidar mucho, mucho lo que subimos porque pues estamos abriendo puertas y ventanas a lo mejor a quien no queremos que tenga acceso a esa información, acceso a esa huella digital de nuestros seres queridos y acceso a nuestra huella digital presente y póstuma. Vamos a ver qué término es el adecuado para la huella digital de cualquier ciudadano una vez que trasciende de esta vida y que va con el gran arquitecto. Hay que echar un ojo y bueno, invitar a todos a la reflexión y a la acción dentro de nuestros ámbitos y dentro de nuestros países para que trabajemos más en ese derecho de tutoría como un legado de la huella digital individual. Creo que es todo un reto, estimado Daniel, y gracias por preguntar. Luis, ahora que los seres humanos dependemos de un celular casi las 24 horas, tú nos decías incluso hay que tener dos, incluso hay personas que tienen tres celulares. La pregunta es, ¿cuáles son los elementos y los criterios fundamentales para tener seguridad en nuestro celular? ¿Qué es lo que Ujú. debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer para todos nuestros seguidores y para todos los que horas posteriores van a ver esta maravillosa presentación? Luis, por favor. Gracias. Yo, yo creo que hablando igual un poquito técnico, eh, no deberíamos de tener un dispositivo móvil donde almacenemos información nuestra o de nuestros seres queridos, que el puro nombre, el puro teléfono, el puro correo, ya es información que estamos almacenando de nuestros seres queridos, donde no tengamos una protección de endpoint protection. Mencionaré marcas porque es importante. Sophos, Checkpoint, ESET, Fortinet, se me van a escapar algunas que son los líderes en protección. Eh, Pude haber mencionado Kaspersky, pero recordemos que tiene algunas situaciones documentadas de restricción de no uso por su origen y por el bloqueo económico, pero previo a ese bloqueo de Rusia ya habían algunas denuncias de agencias americanas de no utilizar esta tecnología por temas de posible espionaje que ellos analizaron. No me consta, pero paso el dato. Al final necesitamos tener un endpoint que proteja el tráfico, el manejo y el acceso, los links, de manera automática, vamos, que no tenga yo que copiar el link, ir a virus total y revisarlo, bajar el adjunto y subir el adjunto. O sea, sí es una medida, pero no es práctico, no sé si me explico. Entonces hay que tener cada dispositivo móvil que ocupemos al menos con un endpoint. Si hablamos y elevamos un poquito más la vara, tenemos amenazas persistentes como el caso de Pegasus, eh, Jamvirus, si mal no recuerdo, y hay otros softwares que pueden instalarse en nuestro dispositivo móvil sin ni siquiera tener interacción de nuestra parte. Por eso yo hablaba de la importancia de tener segregados los dispositivos, vamos, donde tengo temas patrimoniales, bancarios, es un dispositivo que lo tengo obviamente con su endpoint, pero no lo enciendo, no lo uso, más en el momento que voy a hacer una transacción financiera y no tengo ahí mis redes sociales ni mi chat con los cuates, con la familia, no, o sea, es un dispositivo de propósito, o debería ser un dispositivo de propósito específico, cuya única función es darnos acceso a los servicios financieros. Y si puedo separar el token de la aplicación bancaria, mucho, mucho que mejor. No es una buena práctica tener todos los huevos en la misma canasta, ni tener, pues en este caso, todo lo que necesita cualquier persona para generar una transacción financiera en el mismo dispositivo. Y si elevamos la vara, decía yo, hay un solo dispositivo que tiene un chip de seguridad separado del chip de procesamiento, que son los Google Pixel. Entonces, mi recomendación, y de hecho
hace algunas semanas pedí un Google Pixel y podría hacer un video para compartir aquí con el instituto. Y mi recomendación es usar Graphene OS sobre Google Pixel para tener un nivel de seguridad elevado, por supuesto también con un endpoint, pero que nos va a permitir que si alguien accede a nuestro dispositivo, a veces somos descuidados y llegamos a un aeropuerto o algún lugar donde hay puertos de carga y conectamos nuestro dispositivo, bueno, podríamos estar abriendo la puerta a la introducción de malware, que ya como vimos pueden volver nuestro dispositivo móvil un agente más de ataque, o un agente más de control, o un agente más de distribución de material ilegal inadvertidamente. Entonces, hay que tener las precauciones que nos protejan lo más que se pueda desde el punto de vista tecnológico, para que físicamente no puedan acceder a nuestro puerto y para que en todo dispositivo móvil tengamos un endpoint. Hay otro dispositivo, a lo mejor todavía lo venden, hace unos 4 o 5 años lo estuve viendo, que se llama PinePhone. Es un dispositivo que trae switches, donde puedes apagar físicamente el micrófono de tu dispositivo, apagar físicamente tu electrónica de conectividad Wi-Fi, tu electrónica de conectividad SIM, y es un dispositivo que lo recomendaría yo para temas de mantener ahí la información más confidencial, que no tiene por qué ser información delictiva o que yo sea o promueva, ¿no? Sino simplemente es información tan sensible que no queremos que nadie tenga acceso a documentación patrimonial, información de nuestros seres queridos y demás. Entonces hay que buscar este tipo de dispositivos. Podremos armar a lo mejor alguna plática posterior de dispositivos electrónicos seguros. Hay otro tipo de seguridad que trasciende los dispositivos móviles, Daniel, y que llega al terreno corporativo, donde las empresas tienen que tener en ciertos niveles salas seguras donde puedan tratar cualquier tema sin que estén sujetas a un endovibrador, que es tecnología de origen soviético y que incluso han logrado infiltrar en la Embajada de Estados Unidos. Hay toda una historia que podemos platicar en otra ocasión, donde remotamente pueden escuchar lo que está sucediendo, lo que se está tratando, las voces de las personas que están interactuándose en una sala, simplemente con las vibraciones en vidrios, en paredes, en pisos o en techos. Entonces, aumentando a nivel corporativo, porque muchas corporaciones manejan información confidencial, secretos que son importantísimos para su subsistencia o su viabilidad como empresa, pues desde lo que se habla hasta lo que se almacena, se tienen que tomar medidas incrementadas de protección, donde se tienen incluso la migración de la información a sitios alternos para que puedan recuperar ante un atentado físico, ante la imposibilidad de entrar a sus oficinas de sus colaboradores, puedan seguir operando en un Disaster Recovery Plan, en un Business Continuity Plan que les permita seguir trabajando. A nivel familiar, tenemos que hacer nuestros Business Continuity Plan. ¿Qué pasaría si al día de mañana tuviéramos una inundación, como ha sucedido en mi estado? Soy de Tabasco, decimos que tenemos allá primavera, verano, otoño, inundaciones e invierno, 5 estaciones del año, porque siempre hay inundaciones antes de invierno, como ha pasado en Poza Rica, Veracruz, como ha acaecido con los huracanes en Acapulco. Entonces hay que tener un Disaster Recovery Plan familiar para poder tener a salvo la identidad digital, la información digital, que ahorita ya es el pan nuestro en todas nuestras entidades gubernamentales, y también tener pues la viabilidad de la mochila de primeros auxilios, de nuestra pasar, sí, la parte tecnológica, pero indispensable la parte física. O sea, no podríamos estar hablando de un verdadero plan de continuidad que no tenga ambos aspectos, la parte de seguridad personal, familiar primero, y la parte de seguridad de la información y de los activos o insumos mínimos para poder tener un periodo de subsistencia. Es una línea donde abarcamos la seguridad física, la seguridad patrimonial y la seguridad tecnológica en un enfoque de seguridad integral a nivel personal y familiar, y también a nivel corporativo, empresarial e institucional gubernamental, que hemos someramente platicado, pero hay que tener ambos aspectos cubiertos, estimado Daniel. Luis, complementando a lo que usted señala, el último ejemplo, cómo no, el estudio de la materia, el estudio del sonido y todas las manifestaciones y lo que se puede hacer con la acústica, que en otros países han desarrollado y no necesitan estar a tu lado para que escuchen todo lo que tú puedes estar manifestando, expresando o comunicándote. Genial, el tema del derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad personal, familiar o corporativo, eso es piedra angular y nuclear en estos tiempos. ¿Quiénes permiten a que se viole ese derecho a su privacidad y ese derecho a su intimidad? Somos nosotros mismos. Hey, desde la parte física, cuando te hacen el cambiazo de tu tarjeta, cuando te hacen la clonación de tu tarjeta, a lo que va señalando brillantemente Luis, evitar nosotros mismos todas esas modalidades de fraude, de estafa, el phishing, el vising, el smishing, dentro de otras modalidades de la suplantación de identidad, el fraude del comercio electrónico, el acceso a páginas web falsas o a links que nos ha explicado brillantemente Luis,
por falta de atención, por falta de concentración, por falta de hacer una actividad humanamente con sentido común, es que nosotros damos pie a que se viole esos dos derechos fundamentales. Para cerrar, quiero hacer una pregunta, maestro, a esta lindísima presentación que usted está realizando. ¿Cómo debemos prevenirnos? ¿Cómo debemos anticiparnos a que hoy en día esas modalidades que yo acabo de leer de fraudes y de estafas, no solamente en el Perú, en esta parte del mundo, en México, en diferentes países en el mundo, qué es lo que debemos hacer para podernos prevenir, para podernos anticiparnos y poder adelantar? Porque así como hay gente que tiene un interés académico, los que nos acompañan, los que voy a enviar esta maravillosa presentación y el próximo mes voy a compartir en todas nuestras redes sociales con todos nuestros seguidores, ellos, el otro lado, también se preparan. El otro lado, también estudian. El otro lado, no dejan de descansar. Nosotros nos vamos a dormir, ellos siguen trabajando nuevas modalidades, nuevas aplicaciones, nuevas formas de cómo nos ganan la batalla. Por favor, maestro, esa es nuestra pregunta para cerrar esta maravillosa presentación de usted, Luis. Gracias. Y es una gran pregunta. Partamos de un mensaje importante. La ciberseguridad no es un problema tecnológico. Es un problema de tratamiento y de gestión del riesgo, de preparación del riesgo. Partamos ahí. Las diferentes modalidades que tú amablemente nos compartes, el phishing, el smishing, el phishing, el creashing y probablemente otras que todavía estén en proceso de surgimiento en esta aceleración para los buenos y para los malos que produce la inteligencia artificial, eh, podemos partir del mismo principio. O sea, la seguridad no es un estado. La seguridad, si hacemos la analogía con un barco, pues no basta con que el capitán sepa nadar. Todos debemos de saber nadar. La seguridad no es algo que los técnicos tengan que conocer y tengan que manejar, ¿no? Sino cada individuo, como tú bien apuntabas, cada familia debe de tener sus protocolos de ciberseguridad y de seguridad. Y en esta preparación o en esta anticipación, sin caer en el terreno técnico, como te comentaba, podemos abordarlo desde un tema general, como un tema de preparación y de manejo de riesgo, pues debemos de desconfiar. El zero trust, pero aplicado al día a día. Desconfiemos de todo. Validemos que sí sea cierto por diferentes fuentes, perdón, desde la noticia que queremos compartir, la evidencia, porque ya no podemos confiar en que la evidencia que estamos viendo con nuestros sentidos, su origen sea real. Pudo haber sido un deepfake, pudo haber sido generado con estas herramientas que cada vez son más sorprendentes. Entonces tendríamos que validar por diferentes fuentes. Creo que nos ayuda el código del almirantazgo, uno de los temas que les marcaba yo ahí, para tener esa anticipación. Y tenemos que tener conocimiento. Creo que fomentar esta este comportamiento ético digital desde la niñez, pero también esas herramientas tecnológicas en las nuevas generaciones, sin dejar de atender a la población en riesgo, los adultos mayores que estamos, me incluyo de aquí para arriba, seremos adultos mayores, en el tema de cuidar mucho con quién compartimos lo que compartimos, pero también lo que comentamos. Vamos, es la extrapolación de las medidas de seguridad que normalmente como ciudadanos debemos de tener al terreno digital. No vas por la calle diciéndole a todos cuánto ganas, dónde vives, qué teléfono tienes, quiénes son tus hijos, dónde estudias. Bueno, lo mismo, no lo haces en el ciberespacio. Es un tema de coherencia, porque no, si aquí por lo menos estás viendo a la persona con la que estás interactuando en el terreno físico normal, pues imagínate en el ciberespacio, donde ya hablábamos de cuántos miles de ojos, dedos, manos están ahí, y no voy a ir a compartir información sensible para empezar sabiendo qué es lo que hacen con ella. Por eso el tema de educación es importante, con cualquiera, pues menos en el ciberespacio que está accesible para todo el mundo. Hay algunas técnicas que también podría ser motivo de otra plática, que son para crear un perfil o una información no real de una persona autogenerada, es como el ego surfing, pero aplicado a crear un conjunto, un set de información que sirva como un señuelo. A ver, si a mí me gustan los gatos, pues voy a publicar que me encantan los perros y me tomo una foto, la genero con mi perrito para que no sepan que es algo que a mí me gusta y me agrada, y viceversa, si me gustan eh, otra actividad física, el fútbol, bueno, voy a poner que me encanta el básquetbol y aquí jugando. ¿Para qué? Para que no podamos ir dejando migajas de nosotros que le permitan a un atacante hacer un perfilamiento de quiénes somos, qué nos gusta y qué hacemos, y entonces
de manera manual o con la ayuda de las herramientas de IA, generar un vector de ataque en el que las probabilidades de éxito son mayores. O sea, es fácil proteger a las computadoras, pero no es tan fácil formar a las personas para que se autoprotejan. Por eso, siempre la parte más hackeable es el eslabón humano, no el eslabón tecnológico. Entonces, tenemos que trabajar en lo personal, en lo familiar, en lo corporativo y en lo gubernamental, en no dejar las condiciones que permitan que eso se vuelva en un problema. Eso que acabas de decir, lo último, Luis, es genial. Ahí yo creo que está el secreto y la esencia de todo el tema de seguridad, ciberseguridad. Y también lo digo para terminar esta maravillosa presentación, en algún diálogo con algunos amigos de otros países, yo les digo, ¿y cuál es tu mejor secreto para el tema de la ciberseguridad? Me dice, ponte a pensar, Daniel, cuándo una máquina debe tener acceso a Internet y cuándo no. Los que mejor se han formado no lo han hecho en los entornos de Internet. Las grandes organizaciones, las grandes instituciones saben cuándo deben tener acceso al Internet y cuándo no. No lo puedes dejar libre, abierto. Eso te fundamenta. Si tú me estás entendiendo, los que nos escuchan en horas posteriores, este servidor humildemente, los últimos 20 años, como dice Luis, sería motivo para tener otros momentos para compartir y dialogar. Si tú estás atento a lo que haces en el mundo de las redes sociales, ya sea como consumidor o como productor, hay pequeños detalles que no se pueden escapar de ti. Por favor, ahora sí. Te cedo la palabra, Luis, te cedo la palabra, maestro, por favor. Creo que podemos entrar con este concepto. Conciencia situacional digital. Debemos de aplicarlo. Busquen sobre conciencia situacional y proyectémoslo al mundo digital. Creo que esa sería la clave. Conciencia situacional digital o ciberconciencia situacional. Platiquemos de esto. Creo que hay mucho tema, Daniel. Nos acaba de regalar el doctor Luis unos constructos científicos al mejor estilo acá de nuestros filósofos en el Perú, nuestro gran maestro Bate, filósofo de la inteligencia artificial, filósofo en todo lo que dice la palabra de él, el doctor Luis Piscoya Hermosa, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diría, es un constructo lo que nos acaba de regalar Luis, esa conciencia situacional digital, y también evocamos a nuestro gran maestro que nos formó en los buenos tiempos, a Karl Popper, esa lógica situacional que hay que entender y comprender cuando estudiamos y nos acercamos a los fenómenos. Él decía, los objetos digitales. Vamos a dar por clausurado este tercer ciclo, año 2025, de este 43º Seminario Internacional que tuvo como título Ciberseguridad, buenas prácticas y estrategias esenciales para proteger tu información. La misma que estuvo a cargo del doctor Luis Ángel Ortega Gasca. Él nos ha acompañado remotamente desde el hermano país de México. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, ha sido un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con la participación. Un abrazo muy fuerte, maestro. Igualmente, un honor, un placer, un gusto. El gusto ha sido mío, el privilegio ha sido mío. Gracias, saludos Y a todos y los todas. que nos han acompañado, las puertas del instituto están abiertas para usted, maestro. Hoy día nos ha dejado muchas ideas para documentarnos, investigar, seguir estudiando. Gracias, maestro. Un Muchas gusto. gracias.